Hola traders, hoy 5 de diciembre realizaremos el análisis de uno de nuestros pares de divisas favoritos, el euro USD. Comenzaremos el análisis viendo la gráfica en altas temporalidades, en este caso el análisis semanal o la temporalidad semanal, y se puede apreciar claramente que en estos últimos meses el par ha estado definiendo claramente una tendencia bajista, ¿no? Vemos que se han formado altos cada vez más bajos, ha estado rompiendo fractales en tendencias semanales o fractales semanales y formando altos más bajos y cada vez bajos más bajos. En las últimas 2 semanas se ha podido observar o apreciar que el par de divisa ha reaccionado claramente en una zona de demanda, de gran importancia para nosotros. Entonces esta zona de demanda la podemos identificar, que está aproximadamente por el 1.12, por la zona del 1.12. Entonces ya habiendo identificado que el par de divisas está en una clara tendencia bajista y que ha sufrido o que ha reaccionado en la zona de 1.12, en una zona de tendencia, en una zona de demanda importante, pasaremos a establecer nuestro rango de operación para esta semana. Bien, esto es lo que podemos ver en diario y vamos al análisis, esto es lo que podemos ver en semanal. Ahora vamos al análisis en temporalidad diaria. Bien, nos encontramos observando el gráfico diario. Y bueno, como les había comentado, lo primero que tenemos que establecer son nuestros rangos de operación. Entonces, el rango de operación lo vamos a determinar dependiendo del tipo de trader que somos. Si somos trader de posición, tal vez lo más adecuado es analizar un gráfico diario, ¿no? Pero si somos traders intraday o hacemos scalping, entonces debemos aún más refinar nuestros gráficos. Entonces, pero siempre es bueno tener una idea clara de qué es lo que está pasando en altas temporalidades. Entonces, en altas temporalidades se puede observar claramente que existe una zona de oferta, que ha generado el rompimiento de una zona de demanda, en altas temporalidades. Esta es mi zona de oferta, ¿okay? Y acá se puede ver claramente el rompimiento del micro fractal, ¿no? Okay. Entonces podemos definir exactamente que este es el order block que ha generado el rompimiento de una zona de demanda de altas temporalidades, o es el order block que generó el swing en diario. Entonces este swing, si podemos recordar, en semanal ha reaccionado en un order block de demanda en altas temporalidades. Entonces, para los traders que son traders de posición, esta zona es una zona clarísima de reacción, en donde esperarían un pullback hasta la zona de oferta en altas temporalidades. Claramente esto se podría dar en muchísimos días o semanas, y justamente eso es lo que define pues un trader de posición, ¿no? Entonces, un trader de posición esperaría esto para tomar una entrada a favor de la tendencia, en una zona premium del precio. ¿Okay? Entonces esto es lo que se puede observar en temporalidades diarias. En este caso
si somos traders de posición, esperaríamos un retroceso hasta esta zona, para tomar una compra hasta una zona premium y una venta en una zona premium a favor de la tendencia en semanal. Bien, ya habiendo analizado altas temporalidades en semanal, diario, es ahora tiempo de ver qué es lo que está pasando con el gráfico en bajas temporalidades, que en realidad es nuestra zona de mayor interés o nuestra zona de operación. Bien, en 4H. Entonces, si se pueden dar cuenta, trato de mantener mi gráfico lo más limpio posible para que las líneas no me distraigan y no me genere confusión al momento de trazar mis zonas de interés o mis puntos de interés. Entonces, en 4H la semana pasada hemos podido apreciar o hemos podido tener, justamente por el hecho de ser fin del mes de noviembre, hemos tenido noticias que han generado una gran volatilidad o manipulación en el precio, ¿no? Entonces, muy independiente de las noticias, es importante siempre tener marcadas nuestras zonas de interés y siempre preguntarse de dónde viene el precio y hacia dónde va el precio, ¿no? Entonces, en el gráfico de 4H, al igual que en todas las otras temporalidades, siempre reconozcamos cuáles son las zonas de oferta y las zonas de demanda. Entonces, por ejemplo, claramente se puede observar en esta zona una zona de liquidez, que ha sido tomada por esta mecha, ¿okay? Y esta mecha ha reaccionado en esta zona, que vamos a observar cuando bajamos de temporalidad, que es una zona, seguramente es una zona de oferta interesante. Entonces, en 4H se ha podido observar que el precio desde esta zona de oferta ha estado generando mínimos más bajos, altos más bajos, cada vez más bajos y bajos más bajos, hasta que reaccionó en la zona de demanda de alta temporalidad. Entonces, asimismo ha generado una zona de liquidez que probablemente no probablemente, sino ha sido tomada por esta mecha de este order block. Entonces, se puede apreciar en 4H que no hemos roto esta zona de oferta, es decir, aún ya bajando de temporalidad a temporalidad de 4H, nuestra zona de operación se ha visto limitada por esta zona de oferta y esta zona de oferta de 4H y esta zona de demanda de alta temporalidad, y que seguramente está bien definido por un order block de demanda en esa temporalidad. Claramente es este order block. Ok, entonces en 4H, que es nuestra temporalidad favorita para operar, ya hemos establecido un rango muy interesante de operación. Entonces, como traders intraday, lo que tenemos que hacer es en realidad esperar la mejor zona de operación, ya sea para compra o ya sea para venta, siempre teniendo en cuenta
el análisis de diario y el análisis semanal. Recordemos que en altas temporalidades estamos todavía en una tendencia bajista. Hemos tenido una reacción en un order block semanal. Esto puede significar un pullback hasta una zona de oferta de alta temporalidad. Puede significar esto. Puede significar esto. Ok. Entonces, y en 4H hemos podido observar que la zona de oferta no ha sido rota. Es decir, en 4H estaríamos esperando, pues solamente en 4H estaríamos esperando un retroceso a una zona premium que nos permita tomar una venta hasta una zona interesante de demanda y analizar el gráfico. Si observamos un patrón de cambio de tendencia, tomar una compra importante, o mantenernos en posición para una posible entrada en swing de esta manera. Entonces podemos observar distintas posibilidades, ¿no? En este caso, lo que debemos hacer es esperar claramente que se den nuestras confirmaciones y tener paciencia al momento de operar. Bien, eso es lo que pasa en 4H. Ahora bajemos un poquito más de temporalidad hasta la temporalidad de 1H y veamos qué es lo que ha pasado en la semana pasada con respecto al precio, y se puede ver algo sumamente interesante. Por ejemplo, claramente se puede apreciar que en 1H, en temporalidad 1H, el precio está manteniendo una tendencia bajista. Vamos a marcar claramente nuestras zonas de interés. Okay. Reaccionó en esta zona, en este order block, zona de demanda interesante. Okay. Y reaccionó en esta zona de oferta de alta temporalidad, en este caso, perdón, de 4H. Entonces, en ese rango de operación el precio ha estado fluctuando, manteniendo una tendencia bajista. Se puede observar claramente. El precio ha reaccionado en esta zona, ha generado el rompimiento de esta microestructura o microfractal, que ha validado el order block de oferta. Okay, entonces este rompimiento ha generado la validación de la zona de oferta en 1H y ha sido mitigado por este order block. Entonces nuestra nueva zona de oferta, una vez que ha sido validado este microfractal o este fractal, si se dan cuenta,
se rompe este microfractal y se valida automáticamente la zona de oferta anterior. Bueno, esta es una zona de oferta un orden block muy grande, entonces esta es la oferta, la zona de oferta. Entonces en bajas temporalidades lo que estaríamos esperando en todo caso sería un rompimiento de esta zona para un retroceso, esperar este retroceso a una zona de oferta en esta zona y seguir con la tendencia bajista en 1H, ¿no? Y esto claramente se puede ver, o se puede ver mejor en realidad en 15 minutos. En 15 minutos. Bien, eso es lo que tenemos para el Euro USD. Recordemos que lo único que necesitamos es una operación exitosa para tener un gran profit para esta semana. Uy, se me acaba la batería. Entonces como consejo les daría que esperemos a ver una clara zona de operación y no sobre operar y tampoco obviamente sobre lotearse. Entonces midamos el riesgo, siempre operar en zonas premium, en zonas de discount, respeten su plan de trading. Y como recomendación particular es que le ponga mucho ojo siempre a las kill zone de cada sesión. Ok, bien, eso sería todo por ahora. En el transcurso de la semana seguramente les iré mostrando cómo se ha desarrollado este par y asimismo algunas otras entradas en otros pares. Hasta luego.